Vamos a hablar sobre el marginalismo, los antecedentes y las visiones que parten a partir de las tres posturas, ¿no? Lo primero es hablar un poco de los antecedentes, ¿no? En Francia, Antoine Agustín Cournot, que es el creador del fermento por el cual se hace el modelo de Cournot, ¿no? Que habla de los duopolios. Este, trabajaba junto con el papá de Walras, que se llamaba Agustín Walras, en la École Normale. Él estudió matemática en la École Normale y después de eso fue profesor en esa misma escuela. ¿Ok? Y escribió un libro que se llama Investigación acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas, eso lo dice ahí en Francia. ¿Ok? Y que se publicó en el año de 1838, ¿no? Y es la primera vez que un economista, un matemático utiliza el cálculo diferencial con la intención de tratar de explicar la teoría económica. ¿Ok? Pero también hay que tener algo presente, ¿no? Él creía que la utilidad en realidad era una función de la escasez, ¿ok? Y no creía que la utilidad tuviese nada que ver en la determinación del valor de las cosas, ¿no? Entonces, eso es común en él y en el papá de Walras, y también es común en Walras, lo vamos a ver luego. ¿Ok? Y aplica conceptos de maximización de variables por el uso de derivadas. ¿Ok? Y estudia el monopolio, el oligopolio, y se centra mucho en el análisis del duopolio, ¿ok? Que explica a través de curvas de reacción. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay que aclarar algo, ¿no? El modelo no es el modelo completo de Cournot que uno estudia en micro, ¿ok? Porque él todavía no tiene una idea de la función de costos. ¿Ok? Eh, eh, y eso va a ser una cosa que le va a pasar a la economía durante bastante tiempo, ¿ok? Hasta la llegada de Marshall, según vamos a ver, ¿no? Por la otra parte, en la otra escuela, en la otra universidad que se llama la École Polytechnique, había un ingeniero que se llamaba Jules Dupois, ¿ok? Que también le interesaba el tema de la economía. ¿Ok? Él era ingeniero graduado de la École Polytechnique, ¿ok? Y Dupois estudió la función de demanda como una función generada de las utilidades, ¿no? Consideraba que la utilidad, igual que en el caso de, de ¿cómo se llama? De Bentham, era perfectamente medible, ¿no? Y utilizaba mucho en su trabajo el análisis gráfico, ¿no? Y se acercó bastante a la teoría del beneficio del consumidor, pero tampoco pudo avanzar porque todavía no había una idea clara de cómo se determinaba el costo, ¿no? Cómo era que se podía graficar o entender el costo, ¿no? En Alemania hay dos personajes, ¿no? Está Johann Heinrich von Thünen, que era un abogado, abogado en lo que habíamos visto que se llama Staatswissenschaft, que es la ciencia del Estado, que era la, 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 la carrera esa de ciencia política con ciencia jurídica y con ciencia social que se daba en las universidades alemanas. Y bueno, y él al mismo tiempo actuaba como granjero, ¿no? Y él intentó aplicarle las ideas del análisis matemático a su empresa, ¿ve? Por lo cual trató de explicarla de una manera matemática, y el experimento que hizo fue bastante interesante. Lo que pasa es que acuérdense que Alemania tenía un problema muy serio con, con la forma de pensar de los miembros de la escuela histórica, y de hecho, esa es una de las razones por las cuales el libro que escribe von Thunen no tiene éxito, ¿ok? Él lo escribe bajo su propio costo, o sea, asume el costo de impresión y lo entrega en algunas librerías con la intención de que las librerías lo venden, se venden muy pocos ejemplares. Él juraba, o sea, él se hacía las ilusiones de que él iba a revolucionar la ciencia económica, ¿ok? Con lo que estaba escribiendo, pero la gente no le gustó, ¿no? Y el libro no se vendió. Y una de las cosas que hizo Fontione fue recoger todos los libros y quemarlos, ¿no? Pues, sin embargo, se sabe algo de él porque algunos de los ejemplares fueron vendidos y algunos no se perdieron del todo, ¿no?
Entonces, por esa razón uno sabe que existió este personaje y que escribió lo que escribió en su tiempo, ¿no? El otro personaje curioso también es otro abogado, Hermann Heinrich Gossen, ¿ok? Que también fue víctima de los problemas de la escuela histórica en Alemania, ¿ok? Y una de las cosas que le pasa a Hermann Heinrich Gossen es que él es el que descubre la función de la utilidad, ¿ok? Y deriva las dos leyes de la utilidad, famosas leyes que después Jevons va a colocar en su libro. En la primera edición las coloca como si él hubiese sido el que lo inventa, pero después parece que Jevons leyó el libro de Gossen y descubrió que él no era el autor de las dos leyes de la utilidad, y él reconoció que antes que él, un economista alemán de apellido Gossen había encontrado estas leyes, y por eso es que uno las estudia en micro y les dicen que se llaman leyes de Gossen, ¿no? Porque Jevons les cambió el nombre, ¿no? Esos son los antecedentes fundamentales del marginalismo, ¿ok? Y hay tres visiones del marginalismo, ¿no? La primera, en tiempo, es la de William Stanley Jevons, ¿ok? Que es el personaje que vemos ahí en la fotografía. Fíjense que vivió muy poco, ¿ok? Jevons era un personaje muy ensimismado, ¿no? ¿Ok? Y creo que esa foto demuestra mucho la, 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 la clase de persona que es, ¿ok? Y al mismo tiempo un hombre profundamente callado, ¿no? ¿Ok? Es más, parece que Marshall hacía bullying con él, ¿ok? Por lo cual el pobre Jevons tuvo que calarse las malacrianzas de Marshall, ¿no? Y bueno, él estudió en el University College, ¿ok? Inicialmente estudió ciencias con la intención de graduarse de, de ingeniero, ¿ok? Y aquí hay que comentar una cosa muy particular, ¿no? El, 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 en este momento no existe una carrera propiamente tal de ingeniería, ¿ok? Solamente en Francia existe eso, ¿ok? Y lo que estudiaban los que iban a ser ingenieros eran matemáticas y física, ¿no? Y de hecho, en la Universidad Central de Venezuela, en los principios de la época de la República, se estableció esa carrera que se llamaba Ciencias Físicas y Matemáticas, y los ingenieros se graduaban de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿no? Bueno, pero Jevons comienza a estudiar para ser ingeniero, y su papá era un ingeniero y su papá era empresario, y él estaba financiando el estudio que hacía Marshall, perdón, que hacía Jevons. Y bueno, pero el papá quebró, ¿ok? Su empresa quiebra en medio de la revolución industrial, ¿sí? Lo cual explica que hasta es posible quebrar en la revolución industrial, ¿ok? Y bueno, y eso lo lleva a abandonar la universidad. El profesor de química de él, porque parece que Jones tenía una habilidad muy especial por la química, le recomienda que se vaya a Australia, porque en Australia están buscando contrastadores de metal para las secas, o sea, para las casas de moneda que hay en, en Australia. Aunque Australia forma parte del Reino Unido, Australia no tiene banco central, ¿ok? Y entonces tenían casas de moneda. Y lo curioso también es que Australia funcionó con un sistema de banca libre hasta bien entrado el siglo XX, hasta el año de 1960, porque ellos no establecieron un banco central sino hasta 1960, ¿no? Y bueno, Jones pasó en Australia 5 años, ¿ok? Y adquirió mucho interés por los asuntos económicos, ¿ok? Y allá, estando en, eh, eh, en, en Australia, él comienza a hacer sus primeros estudios sobre economía en esa seca. Y bueno, cuando llega definitivamente de regreso a Inglaterra, escribe un libro que se llama The Cold Question, porque en ese momento había una creencia generalizada en el mundo académico de que se iba a acabar el carbón, y que eso iba a poner en serios problemas a toda la economía mundial. Una cosa muy parecida a lo que pasa hoy con el petróleo, que la gente dice que se va a acabar,
y que no hay manera de sustituirlo, o hay algunas personas que dicen que el petróleo, o sea, que van a conseguir el sustituto y no va a haber más mercado para el petróleo. Siempre los economistas están preocupados por cosas como esas, ¿no? Entonces, Jevons escribe ese libro que se llama The Cold Question, eso lo hace ser bastante famoso, ¿ok? Y él regresa a la universidad y se termina graduando en matemáticas, en lógica y en filosofía, ¿ok? Y bueno, y después de eso se va a dedicar a muchas cosas, ¿no? Entre ellas a la economía. Y en el año de 1871 él escribe la teoría de la política, de la economía política, ¿okay? Que es el libro que está allí, y es en el cual él explica su visión del marginalismo, y después escribe un libro que se llama La moneda y los mecanismos de intercambio, ¿okay? Del año de 1875. ¿Okay? En su introducción, en el libro de Teoría Económica, él dice que su intención es destruir el legado de Ricardo y de Mill. Él cree que Ricardo y Mill han sido desastrosos para la economía y expone además que la teoría económica estaba muy desarrollada en Francia antes de que se pusiera a desarrollarse en Inglaterra, por lo cual de verdad la economía se desarrolló en el mundo francés más que en el mundo británico, ¿no? Entonces esa visión un poco antibritánica de Jevons creo que ocasiona que los británicos no sientan mucho aprecio por Jevons, ¿okay? A pesar de que es uno de los tres marginalistas, él es el primero de los marginalistas. ¿Okay? Y como comentábamos, el carácter de Jevons era un carácter tímido, depresivo, ¿okay? Y eso le ocasionó muchos problemas en su vida académica y profesional, ¿no? ¿Okay? Para Jevons el valor de las cosas depende por completo de la utilidad, ¿okay? Y se basa fundamentalmente en una cosa que él llama utilidad total, ¿okay? y, y en el grado de la utilidad final, que es la primera derivada de la utilidad total, ¿no? O sea, que así es como lo ve Jevons, ¿okay? Él sí usa el análisis matemático, pero otra vez estamos en un problema porque no hay función de costos, ¿okay? Todavía no hay función de costos. Y eso impide que Jevons vaya más adelante, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y sin conocer el trabajo de Gossen, como habíamos dicho, él llega a las mismas conclusiones, ¿okay? Sin embargo, él va a exponer que la utilidad total puede ser dividida en segmentos, ¿okay? Y esos segmentos pueden ser cada vez más pequeños hasta que tienen proporciones infinitesimales, y ahí es cuando la curva se puede convertir en una curva de tipo discreta que puede ser perfectamente derivada, ¿no? ¿Okay? O derivable. ¿Okay? Y bueno, y él ahí comenta que como la utilidad la hemos picado en varias partes, entonces si a mí me quitan el primer grado de la utilidad, ¿eh? Entonces eso me produce un intenso dolor, ¿okay? Y que cuando me quitan alguno de los segmentos que están más adelante, o sea, cercanos al final, eso provoca mucho menor sufrimiento, ¿no? Entonces él entiende esto de la utilidad marginal como una cuestión de sufrimientos y placeres, ¿no? ¿Okay? Y es un poco también como se explica normalmente en micro, ¿okay? Sin embargo, más adelante vamos a ver que los austríacos tienen una visión completamente distinta, o que Menger tiene una visión completamente distinta de esto, ¿no? Y él demuestra que los intercambios siempre se dan en condiciones de indiferencia, ¿no? ¿Okay? Eso lo hace Jevons, ¿no? Él, como comentamos, no desarrolló una teoría del costo, o sea, no estudia la producción, ¿okay? Por lo que nunca pudo llegar a determinar una función de oferta, ¿okay? Y él decía, solamente como aproximación, que el costo de producción determina la oferta. La oferta determina el grado final de la utilidad, y el grado final de la utilidad determina el valor, ¿no? Es decir, así es como esa frase aparece en la teoría de la economía política, y esa frase va a ser recompuesta por Marshall diciendo que eso no suena bien, que lo que suena bien es lo que él dice, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos a Marshall, ¿okay? Eh, Sin embargo, él sí trabaja con la función del trabajo, ¿okay? Habla del mercado de trabajo, y llega a una teoría de la desutilidad del trabajo, ¿okay? También basándose
mucho en las propuestas de venta, ¿no? O sea, aquí hay que reconocer que Jevons, el único de los británicos que siente algún tipo de aprecio es a Bentham, ¿ok? Y igual que Bentham, cree que la utilidad puede ser medible, ¿no? ¿Ok? Y que es una cosa que también, si se acuerdan, lo dijimos cuando hablamos de Dupuis, ¿no? ¿Ok? Y él intenta también desarrollar una teoría del capital, ¿ok? Partiendo de que el capital originalmente eran las herramientas y todos los requerimientos que se le entregan al factor trabajo para que el factor trabajo pueda aplicarse dentro de un proceso productivo, ¿no? Por lo cual, él estudió la teoría del capital y de hecho dijo que el capital tenía una forma triangular, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de los austríacos y en particular cuando hablemos de Hayek, porque Hayek toma esa idea de Jevons, ¿ok? Y expone una teoría del ciclo económico muy extraña, ¿ok? Que bueno, no apareció por supuesto en un libro, en una revista de economía, es un artículo que Jevons escribe dentro de sus múltiples facetas de investigador, en una revista que se llama Naturaleza, que todavía existe, se llama Nature, ¿ok? Donde se escriben trabajos de ciencias naturales. Y él ahí expone una teoría en base a datos estadísticos que él ha recogido, en el cual él cree que el ciclo económico estaba asociado a la aparición y desaparición de manchas solares, ¿okay? Que es una cosa muy extraña porque lo desarrolló este amigo Jevons, ¿no? Aquí vemos en el gráfico un poco cómo Jevons veía la utilidad. Fíjense que aquí le hemos dividido en 9 segmentos, ¿no? Si a mí me quitan el primer segmento, yo de repente sufriría mucho según la idea de Jevons, que si me quitan el quinto segmento, sufriría mucho menos y bueno, y si me quitan el noveno, ya casi mi sufrimiento es mínimo, ¿no? Porque ya yo he disfrutado de 8 unidades de utilidad, ¿ok? Entonces, así es como lo ve Jevons, ¿ok? Este, el segundo que vamos a ver, tercero en orden de, de aparición de sus libros, León Walras, o María Espírida ¿no? León Walras, que es el nombre completo de él, ¿okay? El hijo de Agustín Walras, que daba clases en la escuela normal en París. ¿Okay? Este muchacho consigue entrar en la escuela de Mina, que es una escuela de segunda categoría en París, ¿ok? O sea, el papá quería que estudiase en la Politécnique, que estudiase ingeniería, ¿ok? Y él no logró entrar, no logró pasar los exámenes de admisión de la École Polytechnique. Y bueno, no le quedó más remedio que irse a esta universidad, que es una universidad de segunda, ¿ok? Se graduó en la escuela de Mina, ¿ok? Y nunca ejerció como ingeniero, se convirtió en un político, ¿okay? Más bien en un escritor bastante inflamado, ¿okay? En la época del Segundo Imperio, cuando Napoleón III, y a él lo expulsan de Francia, ¿okay? Por actividades conspirativas contra el gobierno, y a él no le queda más remedio que refugiarse en Lausanne, Suiza, ¿okay? Y ahí comienza a trabajar en un colegio superior que después se va a convertir en una universidad, ¿okay? Y bueno, él en su libro dice que él considera que nada de lo que se había escrito antes de economía servía para nada, ¿okay? Y que lo único que más o menos sirve, y él dice, es lo que escribió Agustín Walras, que era su padre, y Antoine Auguste Cournot, que era el amigo del padre, ¿okay? Y entonces él publica un libro que se llama Elementos de Economía Pura, en el año de 1874. ¿Okay? Es un libro que fundamentalmente trabaja con precios relativos, ¿okay? Lo cual fue una innovación muy interesante en su tiempo, ¿okay? Y creía que el valor provenía de la escasez, ¿okay? La escasez en francés se le dice rareté, ¿okay? Entonces, él cree que ese es el verdadero origen del valor. Fíjense que aquí ya hay dos visiones que son completamente antagónicas, ¿no? Que no es que los tres economistas piensan igual, ya estamos viendo que estos dos primeros no piensan igual, ¿no? ¿Ok? Y bueno, por supuesto, en ese libro es donde se expone la teoría del equilibrio general, que la que ustedes ven también creo que en micro 4, ¿ok?
Y bueno, ese libro tiene una parte de la teoría de intercambio, una parte de la teoría de la producción, una parte de la teoría de la producción de bienes de capital, una parte de la teoría del dinero, que quizás es lo más flojo que tiene el modelo de equilibrio general. ¿Okay? Y él pensaba que el equilibrio se realiza de manera simultánea en los cuatro mercados, ¿okay? Y que es un equilibrio estático, no dinámico, ¿okay? Por un sistema de ecuaciones, ¿okay? Y que los precios se forman por la actividad de un personaje que él llama Tattoonement, ¿okay? Que en realidad es el martillero de una subasta bursátil, ¿no? Ese es el nombre que se le da al martillero en las bolsas francesas, ¿no? ¿Okay? Entonces, él cree que el precio se forma, y bueno, efectivamente se forma por tanteo. Esto lo vamos a ver luego ¿cómo se llama? Cuando hablemos un poco de los austríacos. ¿Okay? No exactamente por una subasta, pero sí parecido a un sistema de subastas, ¿no? ¿Okay? Esta es la función de la demanda como la pinta Cournot, como la pinta Walras, perdón. ¿Okay? Aquí hay que entender una cosa, ¿no? Hasta la llegada de Marshall siempre las cantidades estuvieron en el eje de las Y, ¿okay? Y el precio estuvo en el eje de las X, ¿no? ¿Okay? Por eso es que ustedes ven el eje, los ejes invertidos ahí. Para Cournot era igual, para Dupuy era igual, para Walras, que es el que está graficando una función de demanda, es igual, ¿no? Y fíjense lo curiosa de la forma de la función de demanda de, ¿cómo se llama? Del amigo Walras, ¿no? ¿Okay? Y el tercer personaje es Menger, que lo vamos a volver a ver cuando hablemos un poco de los austríacos. ¿Okay? Menger es el que vive más de los tres. ¿Okay? Nace en 1840, muere en 1922. ¿Okay? Ahí tienen una foto de Carlos Menger, Carl Menger. ¿Okay? Y bueno, él era abogado. ¿Okay? Su primer trabajo fue como periodista. Cuando él se graduó de la universidad, se graduó de doctor en Derecho. ¿Okay? Y consiguió un trabajo primero en el Lambda Zeitung, ¿okay? Y luego en el Wiener Zeitung, ¿okay? Por lo cual fue periodista en dos periódicos, se encargaba de la parte económica de los dos periódicos, y allí el emperador del Imperio Austrohúngaro se maravilló mucho con la lectura de los trabajos que hacía Menger, y bueno, y le encomendó a su hijo Franz Joseph, ¿okay? Para que fuera tutor, para que él fuera el tutor de Franz Joseph, y de hecho parece que lo hizo muy bien. ¿Okay? De hecho el emperador le otorgó una pensión vitalicia, ¿okay? Que por supuesto desapareció después de la Primera Guerra Mundial, por lo cual los últimos años de la vida estuvieron sin esa pensión. ¿Okay? Y, y bueno, y hizo una amistad muy fuerte con este muchacho Franz Joseph, que fue el príncipe que se suicidó, ¿ok? Antes de la Primera Guerra Mundial, que debía haber sido el heredero al trono, y que no lo fue por esa misma razón. ¿Ok? Era profesor de economía política en Viena, y casi recién llegado a la cátedra de economía, publica la teoría de la economía política, que se dice así en alemán, Grundsätze für Volkswirtschaftslehre, que es así es como se dice economía en alemán, ¿no? Bueno, economía política, ¿no? ¿Okay? Y luego en el año de 1883 escribe los Untersuchungen, que son el trabajo sobre el método de las ciencias sociales y en particular de la economía política, que es el que va a causar el conflicto del método, que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? En primer lugar, el Menger nunca muestra desprecio hacia sus antecesores. ¿Okay? No pasa como con Jevons, que desprecia a Mill y a Ricardo, o como Walras, que desprecia a todo el mundo. No, aunque critica algunas cosas, no muestra un desprecio muy abierto por las posiciones de nadie, y plantea que el valor se origina en la utilidad. ¿Okay? Y establece que esa utilidad tiene dos orígenes, ¿no? Un origen es la satisfacción que produce un determinado bien,
y la otra, la escasez de ese bien en el mercado. ¿Okay? Y estudia esa utilidad con tablas. ¿Okay? Vamos a ver una tabla más adelante en la cual él ordena los bienes y los ordena en función de las utilidades que puede provocar ese bien. ¿No? ¿Okay? Y establece una clasificación muy particular de bienes. En primer lugar, él dice que hay unos bienes que son no económicos, que son aquellos que no tienen precio, que no se pueden comercializar, y él pone como ejemplo de eso el aire, ¿okay? Que me imagino que en el año de 1871 era efectivamente un bien no comercializable. Y luego los bienes económicos, que son los que de verdad tienen precio y que pueden ser comercializados, y los clasifica en primer lugar en los bienes de primer orden, que son los bienes que están directamente destinados al consumo. ¿Okay? O sea, es el bien directo para que yo lo consuma. ¿Okay? Y aquí hay que pensar un poquito en la idea que tenía Say en su momento de que el consumo es destrucción. ¿No? O sea, consumir es destruir el bien. ¿Okay? Ok, y los bienes de orden superior, que son los factores de producción, o sea, los bienes de capital con los cuales se produce ese bien de consumo. ¿No? Entonces, un bien de segundo orden está más cerca del primer orden, o sea, es un bien casi, casi ya listo para que me lo coma. ¿Okay? El bien definitivamente listo para que me lo coma es el bien de primer orden. ¿Okay? Y en la medida en la que yo me estoy alejando de esa posibilidad de consumir el bien pasa a ser de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Ok? Eso le permite a él explicar la teoría de la imputación, que es una propuesta absolutamente austríaca. ¿Ok? La mayor parte de los economistas creen que los costos determinan los precios. ¿Ok? Menger y los austríacos creemos que los precios son los que determinan los costos, ¿no? Eso es lo que es la teoría de la imputación. O sea, si una cosa no sirve para producir ningún bien, eso no tiene ningún valor. ¿Okay? Ningún bien de consumo, ¿no? Entonces el bien de consumo es el que le da el valor a los bienes superiores, ¿no? Los bienes de orden superior. ¿Okay? Esta es una de las tablas de utilidad. Vamos a suponer que el bien 1 tiene 10 unidades de utilidad, ¿okay? Por lo cual es mucho más útil que el bien 2. ¿Okay? El bien 2 es mucho más útil que el bien 3 y así sucesivamente. Y el menos útil aquí es el bien 10 que tiene una sola utilidad. ¿Okay? Por lo cual se supone que el primero debería ser más valioso que el último. ¿Okay? Ojo, el mismo Menger dice que el valor está relacionado a dos variables, ¿no? A la utilidad, o sea, la satisfacción que me da el bien. ¿Okay? Ojo que no es satisfacción psicológica, sino satisfacción económica. ¿Okay? Y la otra es la escasez del bien. ¿Okay? Si un bien es muy escaso, probablemente tendrá mucho valor. Si un bien es poco escaso, tendrá muchísimo valor. Pero también si un bien es muy útil, debe tener mucho valor. Y si un bien es poco útil, debería tener menos valor. ¿Okay? Esa es la idea que tiene Menger. ¿Okay? La otra cosa es la metodología, ¿no? Que quizás no es el tema más importante de Menger, pero que se vuelve el tema más importante por culpa del conflicto del método que vamos a ver más adelante. Él dice que la metodología de las ciencias sociales es distinta de la metodología de las ciencias económicas, pero de las ciencias naturales. Él dice que la economía debe tener una metodología deductiva, porque la economía es una ciencia subjetiva, no objetiva, por lo cual no puede ser inductiva, tiene que ser deductiva, ¿okay? Y por lo cual debe evitarse el uso de las matemáticas para explicarla. Ojo, se puede usar la matemática para hacer un ejemplo en economía, ¿okay? Sobre todo en economía aplicada como la finanza, ¿no? Pero no necesariamente sirve para explicar de verdad la teoría económica. ¿Okay? Eso piensa Menger y eso piensan los austríacos. ¿Okay? Y la otra es que las instituciones son siempre producto de la evolución y el aprendizaje, ¿no? O sea que las instituciones no son creadas por leyes, ¿okay? Sino que son producto de un proceso evolutivo y de un proceso de aprendizaje que ocurre dentro de esa misma evolución histórica. Él lo hace en el último capítulo del libro de Principios, en el cual él habla del origen del dinero, y él dice que el dinero es como todas las instituciones, es decir, como el lenguaje, el dinero, la familia, las leyes, las normas, todo ocurre por
¿cómo se llama? Por producto de una evolución, ¿ok? Y no por la imposición jurídica de una determinada norma. ¿Ok? Eso de todos modos lo vamos a ver de nuevo más adelante con la escuela austríaca, ¿no? Él va a tener una disputa muy seria con Gustav Schmoller por el método, la disputa del método Streit, ¿okay? Que surge por la publicación de los Untersuchungen. ¿Okay? Él le envía el libro dedicado a Schmoller, porque sabe que Schmoller es su enemigo jurado. ¿Okay? Y Schmoller le devuelve el libro diciéndole que él no tiene ninguna cosa que hacer con ese libro y que para él no votarlo, él prefiere devolvérselo. Entonces, esa actitud muy grosera de Schmoller, ¿okay? Es respondida por algunos artículos que escribe Menger, en los cuales dice que lo que dijimos antes, que las ciencias sociales no son como las ciencias naturales, por lo que existe un dualismo metodológico, ¿no? Que las ciencias naturales tienen que ser inductivas, porque no les queda más remedio, ¿okay? Y que las ciencias sociales, debido al carácter subjetivo de la ciencia, ¿okay? No pueden tener un método inductivo, sino que tiene que ser un método absolutamente deductivo. ¿Okay? Y ese método lo llama el individualismo metodológico, ¿no? Que es la aplicación del individualismo a la metodología. ¿Okay? Y él dice que en esos artículos que él escribe para pelear con Schmoller y en las respuestas que Schmoller le da, él ratifica que la historia es absolutamente inútil para servir de fundamento de la economía. O sea, ustedes no pueden usar, ¿okay? La historia para explicar la economía. ¿Okay? Pueden usar la economía para explicar la historia, que es otra cosa. ¿Okay? Y por esa razón la estadística no puede contribuir al desarrollo de la economía política. ¿Okay? Esa es la postura de Wenger, ¿okay? Que por supuesto es una postura muy antagónica. ¿Okay? Y es más, de este conflicto del método es de donde surge la escuela austríaca, porque la posición abiertamente contraria a la posición de la escuela histórica, ¿okay? Hace que el mismo Schmoller empiece a llamar despectivamente a los profesores de Viena los austríacos. ¿Okay? Y eso hace que los profesores de Viena se conviertan todos en austríacos, ¿no? Que eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de la escuela austríaca. ¿Okay? Bueno, con eso terminamos el primer video. ¿Okay? Seguiremos más adelante. Gracias.